¿Qué estás sosteniendo tan fuerte que te impide ser libre? Esa carga que pesa en tu alma, ese apego que no te deja volar. Estás de pie en un desierto al amanecer. El aire fresco cargado con el olor a arena fría que se despierta bajo el sol, a polvo que danza en la brisa, a un horizonte que brilla con promesas de libertad. Las dunas doradas se extienden ante ti, cada curva un latido que resuena como una verdad que espera ser abrazada, como un susurro que te pide soltar. Tus pasos hacen crujir la arena bajo tus sandalias, el sonido mezclándose con el canto lejano de un viento suave, un ritmo que suena como un refugio, como una libertad que te llama a mirar dentro. Llevas un chal de algodón sobre los hombros, su tela ligera oliendo a fibras tejidas, a mañanas de introspección, a momentos en que sentiste tu propia luz, un peso suave que te envuelve contra el frío del amanecer, moviendo la arena a tus pies como si el desierto estuviera vivo, invitándote a sentir, a soltar, a ser libre. Tus manos rozan una piedra pulida por el viento, su superficie lisa y fría bajo tus dedos, anclándote al momento, mientras el sol asciende, pintando el cielo de rosas y naranjas, cada rayo un destello que brilla como un faro. Frente a ti el desierto se extiende, infinito, silencioso. Pero aquí, en este amanecer, solo estás tú, el crujir de la arena, y esa carga que Jung dice que debes soltar para ser libre, esa sombra que puedes liberar si te atreves. Si alguna vez has sentido que algo te ata, un peso que no nombras, un apego que te frena, entonces quédate conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a envolverte como la brisa de este desierto, porque esto va a revelar qué debes soltar para ser libre como Carl Jung lo entendió. Esto no es una promesa vacía, no es un eco que se pierde en las dunas. Es una verdad que te abrazará como el amanecer, que te iluminará como el sol que no se rinde, y si te quedas, saldrás de este desierto con un alma más ligera, con el corazón abierto, listo para volar sin cadenas. Aquí va la verdad que te envolverá como la brisa que acaricia este desierto, que te iluminará como el sol que despierta, que te sostendrá como la arena que no se quiebra. Hay un peso dentro de ti, un apego que Carl Jung llamó la cadena de tu inconsciente, una carga que tu sombra sostiene, y soltarla no es un lujo, no está fuera de tu alcance, no es un sueño que no puedes alcanzar. Jung, un hombre que exploró la mente como quien cruza un desierto infinito, buscando las oasis que brillan en la arena, buscando las verdades que susurran en el silencio, dijo que la libertad no se encuentra en acumular, en aferrarse, en sostener, se encuentra en soltar, en liberar, en dejar ir lo que ya no eres. Ese no puedo dejarlo, que te pesa como una piedra en el pecho, esa necesidad de aprobación que te encadena, ese miedo a soltar lo conocido, no son tu fin, no son tu límite, no son tu destino. Son señales, son puertas, son tu sombra pidiéndote que sueltes, que te liberes, que vivas. Yo estuve ahí, de pie en mi propio desierto, con el corazón latiendo como si quisiera escapar, con las manos frías rozando una piedra, con los ojos fijos en las dunas, pensando que mis apegos eran mi verdad, que mi sombra era mi destino, que no había manera de soltarlos. Pero descubrí que sí la había, mi sombra sabía, y cuando solté lo que me ataba, cuando lo abracé, todo cambió, todo se iluminó, todo fue posible. Hoy vamos a caminar juntas por este desierto, bajo este amanecer que canta, con esta verdad de Jung, para que descubras qué debes soltar para ser libre, para que liberes tu alma de sus cadenas, para que vivas aunque ahora pienses que tus apegos son demasiado fuertes, que la libertad está demasiado lejos, que no puedes alcanzarla. ¿Estás lista para sentir el crujir de la arena bajo tus sandalias, para mirar el sol que asciende, para soltar lo que te frena? Vamos a por ello, desde lo más profundo de tu ser, desde este amanecer donde las dunas susurran, donde todo es posible, donde todo puede empezar. Pero antes, rápido, deja un soltar en los comentarios si alguna vez sentiste que algo te ata y quieres liberarte, si quieres descubrir cómo hacerlo ahora. Quiero saber quiénes estamos en este desierto juntas,
quienes sentimos el mismo viento, quienes queremos la misma libertad desde el arranque. Déjame llevarte a un pedazo de mi vida que aún siento en la piel. Un amanecer que me mostró cómo soltar mis apegos era el camino a la libertad. Cómo podía liberar mi alma. Cómo podía vivir plenamente si me detenía a mirar dentro. Hace unos años vivía en un pueblo al borde de un desierto, un lugar donde los amaneceres eran un tapiz de dunas y luz, donde el aire olía a arena fría que se calentaba, a polvo que danzaba, a un silencio que prometía respuestas. Mi vida era un torbellino entre lo que hacía para sobrevivir y lo que no me atrevía a soltar, una lucha constante entre las voces del mundo y los susurros de mi interior. Era poeta freelance, escribiendo versos para eventos, creando poemas para clientes, enseñando talleres de escritura en un centro comunitario. Pasaba horas con mi pluma, el olor a tinta y papel impregnado en mis manos, en un cuarto pequeño con paredes de adobe, con facturas apiladas en una mesa de roble, el alquiler que subía, los materiales que costaban, la luz que fallaba. Pero cada poema que escribía para otros, cada verso que entregaba para cumplir un encargo, era un recordatorio frío. Escribe lo que quieren, no lo que sientes. Haz lo que paga, no lo que te libera. Mis manos temblaban de escribir, mis ojos dolían de leer borradores, y mi alma buscaba algo que no encontraba en los encargos, en los plazos urgentes, en los pagos que apenas alcanzaban. Cada verso, cada taller, era un eco que resonaba en mi cabeza. Esto no eres tú, esto no es todo. Hay más para ti, pero no lo sueltas. Pero los amaneceres en el desierto eran mi refugio, mi pausa, mi momento para respirar, para ser yo, para dejar de fingir que estaba bien, que los apegos no me encadenaban. Me ponía un chal de algodón que olía a fibras tejidas. A mí, a días en que soñaba sin miedo, agarraba un cuaderno donde anotaba poemas personales y caminaba por un sendero de arena, sintiendo las partículas crujir bajo mis sandalias, el aire fresco llenándome los pulmones, el brillo del sol llamándome como una canción que no podía ignorar. Ese amanecer, el desierto era un espectáculo vivo, las dunas doradas brillando bajo los primeros rayos, el viento suave levantando remolinos de arena. El aire estaba cargado con el olor a polvo que se pegaba a mi piel, a arena que respiraba, a un silencio que envolvía el desierto. Había tenido una semana que me rompió en pedazos, que me dejó sintiendo que mis apegos eran mi destino, que no podía soltarlos. Un cliente rechazó un poema, diciendo por correo, no conecta, no es lo que esperaba, y tragué el dolor, aunque sentía que mi voz no valía, que mi arte no importaba, que mi verdad no existía. Un alumno de mis talleres criticó mi enseñanza, diciendo, esto no me inspira, no siento nada, y sus palabras se clavaron en mí como espinas, haciéndome dudar de mi talento, de mi capacidad para tocar corazones, de mi lugar en el mundo. Y en el cuarto, sentada con mi cuaderno, mirando una página en blanco, sentí un anhelo que me quemó el pecho, un deseo que no podía soltar aunque no sabía cómo alcanzarlo. Quería escribir poemas que contaran mi alma, que resonaran en escenarios, que se publicaran en libros, pero lo guardé en un rincón de mi corazón porque parecía imposible, porque mi apego a la aprobación de los demás me decía, sé lo que esperan, no sueñes, no te liberes. Caminé al desierto ese amanecer, el chal húmedo por el rocío, el cuaderno apretado contra mi pecho, las sandalias hundiéndose en la arena, el crujir resonando en el silencio. Me detuve en una duna, el sol ascendiendo, las dunas brillando como un espejo que preguntaba. Miré el horizonte, el nudo en el pecho apretándose, un vacío que no podía nombrar, un peso que no podía explicar. ¿Por qué no puedo soltar? ¿Por qué me aferro? ¿Por qué no soy libre? Mis ojos se llenaron de lágrimas, el viento secándolas antes de que cayeran, y mi respiración se volvió pesada, entrecortada, como si cada inspiración fuera un esfuerzo, como si el desierto me pidiera soltar algo que no sabía cómo dejar ir, como si las dunas me miraran y dijeran, tú sabes pero no lo sueltas. Entonces,
Un remolino de arena se alzó, un baile suave que cruzó el desierto, y algo se movió dentro de mí. Algo que no buscaba, algo que no esperaba, algo que tembló en mi pecho como una chispa que se niega a apagarse. Sentí un calor, un susurro, una verdad que no podía nombrar pero que estaba ahí, viva, latiendo, como si el desierto, con su crujir de arena, con su sol ardiente, me dijera: suelta eso, no es tuyo, libérate ahora. No era una voz clara, no era una palabra que pudiera anotar en mi cuaderno, no era una respuesta perfecta que resolviera todo. Era real, era un latido que se alineó con el viento del desierto, una certeza que tembló en mi piel como el frío que rozaba mi rostro, una calma que bajó sobre mí como el chal que me cubría. Sentí que mi sombra, esa parte de mí que ignoraba, mi apego a la aprobación, mi miedo a no ser suficiente, mi dolor por las críticas, no era mi fin, no era un error, no era algo que debía sostener. Era mi guía, era mi señal, era lo que podía liberarme si lo soltaba, si lo abrazaba, si lo vivía. El nudo en mi pecho se aflojó, no del todo, pero lo suficiente para respirar más hondo, para sentir el aire fresco llenándome los pulmones, para notar el viento que movía mi chal como si quisiera despertarme, como si quisiera decirme: mira, está aquí, la libertad está aquí. Miré las dunas, el sol reflejándose en la arena, y supe, sin saber cómo, que mi libertad no estaba en los encargos que aceptaba, no estaba en las facturas que me ahogaban, no estaba en las palabras de los demás, estaba en mí, en mi sombra, en soltar lo que me ataba, en la verdad que podía vivir si me atrevía. Me quedé ahí, el chal húmedo por el rocío, el cuaderno abierto en la arena, el sol ascendiendo como un faro, y pensé: esto es real, y lo quiero soltar, quiero ser libre. El silencio del desierto me envolvió, el viento susurrando como un amigo, las dunas calladas por un momento, y sentí que este no era solo un lugar donde pararme a mirar el horizonte. Era un comienzo, un umbral, un punto donde podía empezar a soltar, donde podía liberar mi alma, donde podía ser quien soñaba. Intenté moverme, dar un paso, pensar en los poemas que esperaban, en los talleres que debía preparar, en el dinero que no alcanzaba para las facturas, en las deudas que se amontonaban como recordatorios de mi realidad. Pero mis pies no quisieron moverse rápido. Se quedaron hundidos en la arena, mis ojos fijos en las dunas, como si el desierto me pidiera quedarme, como si el sol me dijera: no corras, no sostengas eso, suelta ahora. Mi mente giraba, atrapada en un torbellino de dudas. No eres suficiente, no sabes escribir lo que sientes, nadie lo entenderá, sigue como estás, no te liberes. Pero otra voz, más suave, más profunda, más clara, susurraba algo distinto: suelta eso, no es tuyo, y serás libre ahora, hoy, en este momento. Lo sentía en el crujir de la arena que pisaba, en el brillo del sol que no se rendía, en el susurro del viento que resonaba como un eco de mi propia alma. Una verdad que no era solo mía, que vivía en mí, que podía liberarme si dejaba de aferrarme a la aprobación, si dejaba de sostener el miedo, si me atrevía a soltar lo que mi corazón ya sabía, lo que mi sombra ya cantaba. El sol subió más, el desierto brilló más fuerte, y mi corazón latió más claro, como si algo dentro de mí dijera: suelta, está aquí, no lo sostengas, no lo ignores. Fue como si el desierto me hablara, como si la arena bajo mis sandalias, el viento en mi chal, las dunas frente a mis ojos dijeran: mira dentro, suelta tus cadenas, no esperes. Y no era solo un deseo, no era solo un capricho, era más grande, era mío, era una verdad que podía abrazar si me atrevía, si me detenía, si decía sí a lo que siempre había sentido. Me quedé ahí, el chal húmedo por el rocío, el cuaderno olvidado en la arena, las sandalias frías en la tierra, y pensé: voy a soltar, voy a escribir mi verdad, voy a ser libre. El silencio del amanecer me abrazó, el viento susurrando como un amigo que no juzga, las dunas parpadeando como si aprobaran, y supe que mi sombra tenía respuestas,
que mi vida no era un ciclo de apegos y plazos, que podía ser libre si soltaba dentro, si me atrevía, si no me rendía. No era la primera vez que sentía esa verdad, que tocaba su calor sin saber qué era, que me envolvía cuando menos lo esperaba, que me hacía preguntarme qué podía ser, quién podía ser si soltaba mis cadenas. Rebobina conmigo a días atrás, a una tarde en mi cuarto, el aire oliendo a tinta y papel, yo escribiendo un poema personal, no para un cliente, no para pagar cuentas, sino para mí, para mi alma. Era un verso que sonaba a desierto, y mientras escribía, sentí un calor que no pedí, un susurro que decía: esto es lo que amas, esto es lo que eres, no lo sostengas. No era un encargo, no era algo que alguien me pidió, era mío, y por un momento el mundo se detuvo y sentí que mi anhelo de escribir mi verdad estaba vivo, que no era imposible, que estaba más cerca de lo que creía. Pero entonces un mensaje llegó, un cliente pidiendo una entrega urgente, y el momento se rompió, el susurro se guardó, y volví a la rutina, a escribir lo que pagaba, a aferrarme a la aprobación. O más atrás, a una mañana en un mercado del pueblo, el aire oliendo a especias y a cuero, yo escuchando a un poeta local, un verso, una palabra que parecía viva, me quemó el pecho. Quiero escribir así, quiero que mi poesía toque almas que no podía ignorar. Me quedé escuchando, mi cuaderno olvidado en la mano, y por un segundo sentí que podía, que mi deseo no era una fantasía. Pero entonces la realidad volvió, el teléfono sonó, un plazo me presionó, y guardé el anhelo, guardé la chispa, guardé mi verdad. O incluso antes, a un amanecer en el mismo desierto, el aire oliendo a arena y a silencio, yo sentada en una duna, anotando en mi cuaderno. Un anciano pasó, miró mi cuaderno y dijo: ¿eres poeta? Con una sonrisa que no esperaba. Su pregunta, su voz, me dio una chispa que no busqué, un calor que dijo: tú sabes, esto es tuyo. Y por un momento sentí que podía hacerlo, que podía escribir lo que soñaba. Pero el día siguió, las dudas volvieron y el anhelo se quedó en el cuaderno, guardado, esperando. O piensa en otra vez, una noche en mi adolescencia, en la casa de mis padres, el aire oliendo a vela y a papel, yo escribiendo bajo una lámpara que zumbaba, creando versos que eran míos. Sentí un esto soy yo que no cuestioné, que no dudé, que simplemente era una verdad pura que no conocía el miedo, que no conocía el no puedes. Diferentes momentos, diferentes chispas, diferentes ecos, pero la misma verdad. Mi sombra guardaba una libertad que podía salvarme, y había una manera de vivirla si soltaba dentro, si me detenía, si seguía esa voz, ese amanecer, con el rocío pegado a mi chal, el crujir de la arena resonando en mis oídos, el brillo del sol iluminando mi rostro. No entendía del todo por qué esa verdad me empujaba, por qué me hacía sentir tan viva, por qué me hacía querer correr hacia algo, aunque no sabía cómo. Nadie me había dicho que mi sombra tenía respuestas, que no estaba condenada a aferrarme, que podía ser libre si soltaba. Pero entonces, días después, sentada en mi cuarto durante un descanso, el aire oliendo a tinta, a papel, a una vela de jazmín que encendí para calmarme, saqué un libro de Carl Jung de un estante, uno con tapas gastadas que olía a polvo, a librería vieja, a tiempo olvidado. Lo había encontrado semanas atrás en un mercado de segunda mano, escondido entre libros rotos y cuadernos viejos, y algo en su peso, en su portada descolorida, me había llamado, como si supiera que lo necesitaría. Lo abrí bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, con el crujir de las páginas rompiendo el silencio, el olor a papel viejo llenándome la nariz, y leí algo que me detuvo el aliento, que me hizo soltar la pluma que sostenía, que me hizo mirar las palabras como si el amanecer de ese día hubiera bajado a mi cuarto, como si el desierto estuviera vivo en mi mesa. Suelta lo que no eres, y encontrarás la libertad que siempre has sido. Las palabras se clavaron en mí, cada letra un eco del viento del desierto,
cada frase un reflejo de la luz del sol, y supe, con una certeza que temblaba en mis manos, que mi sombra era mi guía, que los apegos no eran mi destino, que podía ser libre si soltaba, si abrazaba mi verdad, si vivía mi esencia. Fue como si el desierto se abriera otra vez, como si el sol brillara más fuerte, como si el viento me abrazara y me dijera: corre, suelta tus cadenas, sé libre. Jung lo entendió. La libertad no es un lujo, no es algo que debas ganar, no es un eco que debas buscar. Es tu guía, es tu inconsciente llamándote, es el refugio que puede llevarte a vivir si te detienes, si dices sí a lo que siempre has sentido, si sueltas dentro. Jung, con su manera de ver la mente como un desierto profundo, lleno de dunas que esconden oasis, lleno de sombras que guardan verdades, dijo que la libertad no se encuentra en aferrarse, que los apegos son las cadenas de tu alma, que soltarlos es el camino a tu verdad. Ese no puedo soltar lo que sientes, ese peso que te encadena, no es tu fin. Es tu sombra diciendo: mírame, estoy aquí, estoy esperando. Ese miedo a dejar ir, a no ser suficiente, no es tu límite. Es una puerta que puedes abrir, un umbral que puedes cruzar si miras más allá, si sueltas lo que no eres. Esa voz que buscas, que sostienes porque crees que te define, no es tu verdad, es tu guía, es tu sombra pidiéndote que la sueltes, que la dejes liberarte, que la hagas tuya. Me acuerdo de ese amanecer en el desierto, con el nudo en el pecho, el viento enredándose en mi chal, el frío de la arena en mis pies, cuando pensé que mis apegos eran mi verdad, que mi sombra era mi destino, que no había salida. Pero Jung me mostró que sí la había. Mi sombra era mi guía, y cuando solté lo que me ataba, cuando lo abracé, todo cambió, y supe que podía escribir lo que soñaba, que podía ser la poeta que quería, que podía ser libre sin condiciones. Piensa en esto conmigo. Haz una pausa, respira hondo, siente el aire fresco entrando por tu nariz, vivo, cargado con el olor a arena, a polvo, a amanecer, como entró ese amanecer por el desierto, y déjame llevarte a tu propio desierto, a tus propias dunas, a tus propias cadenas. ¿Qué estás sosteniendo que te impide ser libre? No te quedes en la superficie, no te digas «no sé» y sigas adelante como si nada. Ve profundo, toca la piedra con los dedos, siente la arena bajo tus sandalias, mira el sol que brilla y recuerda ese momento que te ató, ese instante que te frenó. Fue un apego a la aprobación, una necesidad de ser visto. Fue un miedo que tapaste, un no soy suficiente que creíste. Fue una carga que sostuviste porque pensaste que era tuya. ¿Qué sientes cuando lo tocas, cuando lo dejas salir? Es un latido que acelera, como si algo quisiera romperse y volar. Es un calor que quema, como si algo pidiera aire, pidiera libertad. Es una calma que baja, suave, como si todo por un segundo tuviera sentido. Ese eco no es casualidad, no es solo un pensamiento, no es solo un momento pasajero. Es tu sombra, es lo que Jung vio como la cadena que puede liberarte, y mientras más lo sueltes, más te guía, más te libera. Y cuando lo abrazas, te hace vivir, no mañana, no en un año, sino ahora, hoy, en este momento. Aquí va lo que va a envolverte, lo que va a hacer que este desierto deje de ser solo arena y dunas, lo que va a hacer que brille como el sol que nos guía. No estás condenado a sostener, no estás atrapado en tu sombra, no estás limitado por los apegos. Tu libertad es tuya, está en ti, y cuando sueltas lo que no eres, tu vida se transforma, y lo que queda eres tú, vivo, entero, volando sin fin. Vamos a caminar por esto juntas, desde este desierto donde el viento canta, donde el amanecer promete, porque este no es solo un amanecer más. Es el comienzo de soltar, de liberar, de vivir, de no dejar que los apegos te roben. Si sigues aquí, de pie conmigo en este desierto, con la arena crujiendo bajo tus sandalias, el sol brillando como un faro, el viento susurrando como un amigo, es porque sabes que los apegos te han pesado, que hay una libertad que quieres alcanzar,
que estás listo para soltar, para vivir como Jung prometió. Basta de creer que tus apegos son tu verdad, que tu sombra es tu destino, que la libertad no es para ti. Eso es un acto de valentía, un paso hacia la luz, un salto hacia ti mismo, porque cuando sueltas lo que no eres, como Jung descubrió, empiezas a vivir, a brillar, a ser quien siempre has querido ser. Esto no es para culparte. No estás mal por haberte aferrado, no estás solo en este anhelo, no eres menos por haber sostenido. Esto es para liberarte, para que dejes de aceptar el peso, para que tomes lo que ya es tuyo. Esos apegos que te rondan como el viento del desierto, esa verdad que te despierta en la noche, no son un eco vacío, son tu sombra llamándote, son tus cadenas esperando, son la guía que puede hacerte libre si las sueltas, si las haces tuyas, si no las dejas ir. Y vamos a soltarlas ahora, con calma, con amor, con el viento en la espalda, con la sabiduría de Jung que nos guía como el sol que nunca se apaga, como las dunas que nunca se quiebran. Jung lo entendió claro como el amanecer. La libertad es tu refugio, y cuando sueltas lo que no eres, te lleva a vivir. Y lo que queda es paz, es vida, es un tú que no se apaga más, que no se detiene, que no se rinde. Nunca olvidaré el día que lo hice, el momento en que mi sombra dejó de ser mi prisión y se volvió mi guía, el instante en que empecé a vivir lo que mi alma sabía, como Jung prometió, el amanecer que marcó un antes y un después en mi vida. Después de semanas corriendo en círculos, escribiendo para otros, sonriendo aunque doliera, aferrándome a la aprobación, después de noches mirando el techo, de días sintiendo que mi voz no valía, de momentos preguntándome, ¿esto es todo? Me harté de sostener, me harté de tapar mi verdad, me harté de no ser libre. Era otro amanecer en el desierto, las dunas claras, el sol brillante, el aire oliendo a arena, a polvo, a libertad. Había tenido un día pesado. Otro cliente pidió cambios diciendo, no está bien, hazlo de nuevo, y el dolor me quemó, pero no lo tragué. Una llamada de un amigo preguntando, ¿sigues con lo mismo? Y su duda dolió, pero no me definía. Mi anhelo de escribir mi verdad pesaba, pero no lo guardé. Me paré en la duna, el chal húmedo, el cuaderno abierto, y miré el horizonte. Respiré hondo, el aire fresco entrando y dejé que viniera. El apego a la aprobación, un peso que sentí y dije, me duele pero no me atas. La duda de los demás, un eco que toqué y susurré, los quiero pero yo elijo. El anhelo de mi poesía, un calor que abracé y murmuré, es mío, voy por él. No lo forcé, no lo dudé, lo solté, suave, la sombra saliendo bajito, y lo vi. Mi verdad no era mi enemiga, era mi refugio, mi mapa, mi libertad. El nudo se deshizo, el peso cayó, y el amanecer no fue solo un momento. Fue mío, fue mi verdad, fue un comienzo. Al día siguiente, dije no a un encargo que no me llenaba, mi voz temblando pero libre. Escribí un poema para mí y lo compartí en un recital. Empecé a planear un libro y no me frené. Mi sombra se volvió mi guía porque la solté, porque abracé la libertad, porque la hice mía. Entonces párate conmigo en este desierto, respira, toca la piedra y suelta. Esos apegos que pesan, siéntelos, diles, no me detienen, me liberan. Esa sombra que carga, abrázala, di, es mía, pero me suelta. No necesitas años, necesitas soltar, abrazar, ser libre. Hazlo hoy. Párate en tu desierto, respira, suelta. Pero no te vayas aún. Esta noche, escribe en una nota lo que sueltas, la aprobación, el miedo, y quémala simbólicamente, o guárdala para soltarla después, sintiendo cómo se va. Luego, imagina un ave en tu pecho, sus alas abriéndose, volando libre sobre el desierto. Dime en los comentarios, ¿qué soltaste? Deja un ave con tu verdad, mi voz, mi luz, y que este desierto se llene de alas. Suscríbete, sigue este viaje y nos veremos pronto, en otro amanecer donde las libertades brillen. Hasta entonces, respira, suelta, vuela,